Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, dándole la bienvenida a este nuevo encuentro con el Señor en el que esperamos que Dios nos hable. Y mire, este día en especial para los mexicanos es muy especial. Estamos prácticamente a unos días de celebrar nuestra independencia, la verdadera libertad. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que no hay otra cosa más grande y más especial como vivir en un país que sea libre. No puedo ni imaginarme lo que es la esclavitud. No puedo ni imaginarme lo que es vivir en un lugar donde no podemos hacer las cosas que queramos y donde no tengamos verdadera libertad. Es cierto que pudiéramos ser subjetivos en este asunto porque hay muchas cosas en las que pensamos que tenemos tanta libertad cuando de pronto nos damos cuenta que no somos tan libres como pensamos. Sin embargo, la verdad es que todos tenemos libertad. Somos libres. Yo no sé si usted esté viviendo en este momento una verdadera libertad. El asunto aquí es que todos nos sentimos libres y como mexicanos declaramos nuestra libertad, nos gozamos en nuestra libertad y celebramos el día que comenzó nuestra libertad. Pero creo que es algo muy importante para usted y para mí, para cualquier persona, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Definir qué tan libres somos realmente. ¿Qué tan libres somos? ¿Se siente usted libre? ¿Es usted una persona libre? ¿Realmente puede hacer lo que usted quiera cuando usted quiera? Tendríamos que comenzar pensando qué es la verdadera libertad. Y bueno, yo quiero invitarle para que escuche por favor algo que Jesús nos dice aquí en su palabra, en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. Por favor, mire lo que dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Estas son unas palabras muy sencillas que compartió Jesús con sus discípulos. Dice aquí que lo dijo a los judíos que habían creído en él. Él no estaba hablando con personas que estaban en su contra ni con personas que no estaban creyendo en quién era él, sino en judíos que habían creído en él. En estas pocas palabras, yo puedo encontrar tres cosas muy importantes que voy a invitarle a reflexionar a lo largo de este mensaje, pero que es importante que tengamos en claro. Jesús afirma que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Otra cosa que Jesús afirmó aquí es que todos, creyéndonos libres, de alguna manera estamos en esclavitud. Todos estamos en esclavitud. ¿Yo también? ¿Usted también? Y otra cosa muy importante, Jesús afirmó que el único que puede hacernos verdaderamente libres es el Hijo, Jesús. Son tres cosas muy importantes que Jesús les dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Hoy en día, en medio de la supuesta libertad que todos tenemos, ¿cómo podemos entender estas tres cosas significativas que Jesús afirmó? Bueno, yo quiero invitarle para que en la misma palabra de Dios podamos escudriñar y ver en la práctica cómo es que podamos ser verdaderamente libres. Porque creo que es lo que todos anhelamos, ser verdaderamente libres. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, nos acercamos a tu presencia. Ayúdanos a entender esto de la libertad, pero sobre todo ayúdanos a tener y disfrutar esta verdadera libertad que solo tú puedes ofrecernos. Abre nuestros ojos a la esclavitud que pueda haber en nuestras vidas y muéstranos cómo llegar a la verdad que nos hará libres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la práctica encuentro aquí en la Biblia, en un pasaje más adelante,
El apóstol Pedro escribió esto ahí en su primera carta, Primera de Pedro capítulo 1. Y permítame primero leer gran parte del capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 21, pero quiero pedirle por favor que preste atención. Voy a reflexionar con todo el pasaje para analizar esos 3 puntos que Jesús mencionó en Juan capítulo 8 acerca de la verdadera libertad. Dice el apóstol Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Yo sé que es demasiada información, pero lo interesante es que lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 8, el apóstol Pedro nos lo explica para estos postreros tiempos. ¿Cómo se aplica estas cuestiones que Jesús habló sobre la verdadera libertad para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo? Y bueno, quiero invitarle, vamos a dividir en 3 esta reflexión, basándonos en esta parte de Primera de Pedro capítulo 1. Y la primera cosa importante que Jesús afirmó y que usted y yo necesitamos entender y que necesitamos creer. Necesitamos conocer la verdad. Eso es lo primero. Necesitamos conocer la verdad. Tenemos que comenzar entonces con la verdad. El Señor Jesucristo, ahí en Juan 14:6, Él afirmó esta gran verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces pensamos, ¿qué es la verdad? La pregunta que le hizo Pilato al mismo Jesús, ¿qué es la verdad?
Y creemos que cada uno tiene su propia verdad y que es verdad porque es mi verdad. Pero lo cierto es que la verdad no es un concepto, la verdad no es una religión, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesús. Por lo tanto, todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que dejó para nosotros es la verdad. Y Jesús dijo, conocerán la verdad. Entonces tenemos que entrar de lleno comenzando con esto. Necesitamos a Jesús. Porque para ser libres, verdaderamente libres, necesitamos conocer la verdad. Aquí en 1 de Pedro capítulo 1, en los primeros versículos, el Señor nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, para todos nosotros, para todos los creyentes en el mundo. Y luego afirma, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjese usted, la verdad es Jesús. Pero luego Él nos habla de estas verdades importantes que necesitamos conocer para experimentar y vivir verdaderamente libres. ¿Cuál es la primera? Dice, fuiste elegido. El Señor dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Considere esto que me parece muy hermoso y muy importante. Fuimos elegidos. Sí, fuimos elegidos por la presciencia de Dios Padre, es decir, por el previo conocimiento que Dios tiene. Recuerde que Dios es eterno, Él no está limitado al tiempo. Para Dios el pasado, el presente y el futuro están en un mismo plano, es lo mismo para Él. Así que según su previo conocimiento nos ha elegido. Esto significa que nos eligió sabiendo quiénes somos, cómo somos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que haremos más adelante. A mí esto me parece maravilloso porque nos habla del amor y la misericordia de Dios. Él nos eligió, fuimos elegidos con propósito. Desde que Dios nos diseñó con propósito. Pero luego dice también, fueron elegidos en santificación del Espíritu. Escuche esto, elegidos en santificación del Espíritu. ¿Sabe qué significa? Cuando habla de santificación, habla de apartados. Es decir, que el Señor nos eligió por medio de su Espíritu, apartándonos para Él. Nos hace exclusivos cuando usted y yo entendemos la elección y decidimos aceptarla. Cuando aceptamos a Jesús y lo ponemos como Señor de nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo nos aparta para Él y nos hace exclusivos. Y esto me recuerda cuando Dios se le apareció a Jeremías para pedirle que comenzara su trabajo. En Jeremías 1:5, Dios le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses te santifiqué. Yo no sé si usted alcanza a captar la importancia de esta verdad que puede hacernos verdaderamente libres. Dios tuvo una razón para crearnos. Dios nos creó con propósito y desde que antes que naciéramos nos aparta, nos hace exclusivos para Él. Si usted y yo comenzamos a entender esta verdad, podremos alcanzar a entender lo que es ser verdaderamente libres. Usted y yo fuimos creados con propósito para vivir en exclusividad para Dios y sus propósitos. Y entre esos propósitos está que Dios me ame y que yo le ame. Está que Él nos ame a usted, a mí, que usted y yo lo amemos a Él. Y que Él nos ame implica que nos dará todo lo que necesitemos para disfrutar de la vida que vivimos mientras la vivimos para sus propósitos. Y es aquí donde entra la libertad que nos da. Esta es la verdad. Dios nos creó para sus propósitos y nos da libertad para escoger sus propósitos o para rechazar sus propósitos. Dios nos creó y nos ha dado su palabra para que sepamos cómo vivir conforme a Él y nos da libertad para que decidamos si queremos que su palabra nos diga cómo vivir para lo que fuimos creados, o rechazar su palabra, rechazarlo a Él, rechazar la verdad y vivir en una supuesta libertad de hacer lo que yo quiera,
cuando lo único que haré será rechazar la libertad que Dios me dio para vivir conforme a su propósito. Esta es la verdad. Y esta es la verdad que usted necesita conocer. Porque si la conocemos, entonces tenemos verdadera libertad. Fuimos creados con propósito. Creados según la presencia de Dios para ser apartados para Él. Usted, sí, y yo. Si usted y yo lo aceptamos y nos damos cuenta de que existimos para Dios y sus propósitos, podemos aceptar su libertad para vivir como Él quiere que vivamos. Así comenzó Adán y Eva, creados en perfección y con toda libertad. Libertad para conocer a Dios, libertad para amar a Dios, libertad para disfrutar de una relación con Dios. Pero así como Adán y Eva, en algún momento usamos nuestra libertad para hacer lo que creemos que es mejor para nosotros, y entonces rompemos nuestra relación con Dios. Porque también necesitamos darnos cuenta, según lo que nos dice aquí 1 de Pedro capítulo 1 en el verso 2, que dice que fuimos creados y elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es que este es el propósito por el cual Dios nos ha dado libertad, que lo obedezcamos. Fuimos creados para obedecer y para ser limpios. Por eso dice que fuimos creados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque en esta libertad que Dios nos da, nos vamos a equivocar. Vamos a decidir lo contrario. No permanentemente, pero sí en ocasiones. Y dice el Señor, para eso fuiste creado, para decidir en obediencia hacer las cosas a la manera de Dios. Y si pecas, conmigo como tu abogado, podrás ser rociado con la sangre de Jesucristo para que se te perdonen tus pecados y puedas continuar viviendo conforme a mi propósito. Pero todo esto requiere libertad, y es la libertad que solamente conocer la verdad nos da. Porque fuimos creados, pero ahora usted y yo necesitamos, conociendo la verdad que Dios nos ha dado, que tomemos la decisión, que elijamos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta es una verdad real para usted y para mí, pero todos tenemos que conocerla. Fuimos creados con propósito, para ser obedientes y vivir conforme a los propósitos de Dios, para ser perdonados y rociados por la sangre de Jesús, para cumplir nuestros propósitos a pesar de nuestras fallas y pecados. Usted necesita conocer esta verdad, porque lo único que nos hace verdaderamente libres es conocer la verdad. Ahora, aquí es donde viene la segunda cosa que Jesús dijo. Cuando los judíos le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, ahora vamos a pensar un momento. Antes de conocer la verdad, usted y yo tenemos libertad y queremos vivir, y de hecho el mundo está viviendo conforme a su propia libertad. Decimos que tenemos libertad para hacer lo que queramos. Tenemos libertad para casarnos o no casarnos. Tenemos libertad para decidir si somos hombres o somos mujeres. Tenemos libertad para que se nos reconozca lo que nosotros queramos ser. Tenemos libertad para drogarnos, tenemos libertad para ser adúlteros, tenemos libertad para mentir. Es decir, yo escojo, yo decido, yo puedo drogarme, yo puedo emborracharme, yo puedo andar con muchas mujeres. Son decisiones que tomamos y que la gente piensa que es verdadera libertad. De hecho, mucha gente rechaza a Dios y a la palabra de Dios porque dicen que está llena de prohibiciones, que nos arrebata la libertad. ¿Qué es ser verdaderamente libres? ¿Hacer lo que queramos u obedecer a Dios y ser rociados por la sangre de Jesús? Mire, cuando usamos nuestra supuesta libertad para hacer lo que queramos, lo único que logramos es esclavizarnos. Por eso, tal vez podamos preguntar como los judíos y preguntarle a Jesús, ¿de qué nos vas a libertar si nosotros no somos esclavos de nadie? Mire, yo no sé qué cosas usted practica. Si es alcoholismo, si es alguna inmoralidad sexual, si está usted viendo pornografía, si usted es de esas personas promiscuas que quiere tener sexo con diferentes personas, si está habituado a mentir para obtener lo que quiere, si se aprovecha de las personas, no sé, pero hay tantas cosas que hacemos
según porque somos libres para decidirlas, que de pronto cuando queremos dejarlas o queremos evitarlas, nos damos cuenta que no podemos. ¿Por qué existen tantos grupos como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Comilones Anónimos? ¿Por qué hay tantos centros de rehabilitación? ¿Por qué hay tanto trabajo para los psicólogos y los psiquiatras? Porque la gente que está aprovechando su supuesta libertad se da cuenta que vive en esclavitud. Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero entonces viene lo que nos dice aquí el Señor, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Escuche lo que Él dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note, nos hizo renacer. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Quiero que note, por favor, ¿es usted libre? ¿Verdaderamente libre o está en esclavitud? Y el Señor nos dice que la única manera de vivir nuestra verdadera libertad es cambiando nuestra naturaleza. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo volver a nacer. Nos da una nueva oportunidad, nos permite empezar de nuevo. Dice el Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo en Cristo tenemos libertad para volver a empezar. Solo en Cristo podemos tener un nuevo nacimiento. No solamente el borrón y cuenta nueva de una vida natural y normal, sino literalmente morir a nuestro pasado y comenzar una nueva vida. Porque somos renacidos por la esperanza que tenemos en Jesucristo, por su resurrección. Pero además nos afirma para heredarnos, dice, para que tengamos esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Está hablando de su santidad. Nos santifica, nos hace incorruptibles, nos hace incontaminados. Es decir, comienza a protegernos de los efectos del pecado y nos da el poder para tener la libertad de decir no al pecado. Y dice en el versículo 5 que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por el poder de Dios. No por nuestra fuerza de voluntad, no por nuestras propias fuerzas ni por nuestro propio poder. Por el poder de Dios para salvarnos, para santificarnos. Este es el milagro del nuevo nacimiento que solamente Cristo nos puede dar. Y recuerde usted, Cristo es la verdad. Conoceremos la verdad, conoceremos a Cristo y sabremos todo lo que tiene para nosotros y lo que hace en nosotros. Y cuando lo creemos, entonces nos damos cuenta de que realmente nuestra supuesta libertad era esclavitud. Esclavos del pecado, no podíamos dejarlo. Pero por el poder de Dios somos renacidos a una esperanza y a una santidad incorruptible y perfecta por la obra de Dios. Necesitamos entender realmente si somos esclavos o somos libres. No importa la religión. Recuerde que en Juan capítulo 8 los que se acercaron a Jesús hablando con Él eran los judíos que habían creído en Él. Y son ellos los que piensan que son libres. Yo no sé si usted sea una persona religiosa, si sea fiel a su iglesia, lee la Biblia y ora, pero si usted vive atado o atada a actitudes, acciones o pecados que usted sabe que no agradan a Dios, si usted no puede dejarlos, si sigue cayendo y cayendo en lo mismo, no se pregunte o no se afirme, no soy esclavo de nadie. Mejor reconozca que vive en esclavitud y que necesita esta libertad que solo Cristo da cuando finalmente entramos en su propósito.
nos hace renacer para una esperanza viva, para recibir esa herencia incorruptible de una vida de santidad que solo se puede vivir por el poder de Dios. Libre para decidir hacer la voluntad de Dios, libre para obedecer, libre para ser rociado por la sangre de Jesucristo, libre para vivir como yo quiera, pero lo que quiero es vivir como Dios quiere. Entonces no estoy sometido a una religión, no estoy sometido a prohibiciones, estoy sometido a un hombre que pagó por mí en la cruz y que me da todo lo que necesito para disfrutar de la vida y vencer mis tentaciones con su poder para que al final reciba la herencia de la eternidad en su presencia. Esto es lo que realmente hace Jesús. Pero necesitamos reconocer que nuestra libertad puede ser esclavitud. Nuestra supuesta libertad puede ser esclavitud. Porque no nos damos cuenta que seguimos esclavos del pecado. Sin Cristo no podemos tener libertad. Pero para tener a Cristo necesitamos conocerlo. Entonces vamos entendiendo lo que Jesús dijo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es Jesús. Primero reconozcan que son esclavos del pecado, porque están atados a Él y no lo pueden abandonar. Pero hay una tercera cosa muy importante, la verdadera libertad. Porque entonces Jesús dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Sabe qué significa esto? Que si hay una falsa libertad, hay una libertad que no es verdadera, y es esa supuesta libertad en la que yo puedo hacer lo que yo quiera, que puedo decidir lo que yo quiera, vivir como yo quiera, elegir lo que yo quiera y creer que me va a ir bien porque lo hago a mi manera y conforme a mi verdad. Bueno, es donde el Señor dice, estás en esclavitud. Crees que estás en libertad, pero tú eres el que está en esclavitud. Lo que ahora necesitas es ser verdaderamente libres. Pero Jesús dice que solo hay una forma de ser verdaderamente libres. Y Él dijo, si el Hijo los libertare. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Regresamos a 1 de Pedro capítulo 1. Permítame leerle del versículo 9 en adelante. Dice el Señor, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de su alma. Mire, obteniendo esta salvación es finalmente obteniendo la libertad. Y esa solamente se obtiene por fe. Así que usted y yo necesitamos la libertad que solo Cristo puede darnos, pero para ello necesitamos depositar nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios que vino y murió por nosotros. Y mire usted a lo que nos lleva la verdadera libertad. 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 17, dice Jesús, nos dice el Señor, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto significa entonces que somos libres para entender, para tomar en serio y esperar el regreso de Jesús en santidad. Porque eso es lo que hace que los cristianos vivamos diferente. Nuestra esperanza del regreso de Jesús. Sí, usted y yo podemos tener verdadera libertad si tomamos en serio el hecho de que Jesús volverá y que estaremos viviendo, esperando que venga y nos encuentre en este proceso de santidad. Pero también dice el versículo 13 que somos libres para esperar en la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo regrese. Pero ahora note lo que dice el 14, como hijos obedientes. Somos libres para vivir como hijos obedientes. Un hijo obediente no es un esclavo, un hijo obediente no es un sometido. Un hijo obediente es un hijo libre para obedecer. Decide hacer lo correcto, lo que su padre le dice, lo que Jesús le dice, porque Él es la verdad y Él es el Hijo que nos guía a la verdadera libertad. Somos libres para obedecer, como hijos obedientes. Sigue diciendo el verso 14, que no se conforman a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Somos libres para cambiar nuestros antiguos estilos de vida, nuestros antiguos pecados, nuestras antiguas adicciones, para ahora decirles no. Como hijos obedientes, ya no nos conformamos a los deseos que antes teníamos, porque somos libres por la obra del Hijo en la cruz
por nosotros. Libres para cambiar de vida. Y usted puede ver entonces a cristianos verdaderamente libres, disfrutando de una vida de santidad, negándose a sus anhelos y viejos deseos, y viviendo ahora conforme a los anhelos y deseos que Dios nos da. Pero sigue diciendo, sino que como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Libres para decidir vivir como nuestro Padre, para ser como nuestro hermano mayor. Santos como Jesús. Apartados, diferentes, especiales, exclusivos. Es lo que significa santo. Esto es ser verdaderamente libres. Tener la capacidad y el anhelo de elegir hacerlo a la manera de Dios. Pero solo el Hijo puede darnos esta verdadera libertad. Si usted no cree en Jesucristo, usted no puede decidir vivir como Dios. Usted no puede decidir decirle no a sus viejas pasiones y deseos. Usted no puede. Literalmente no puede, porque solo si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. La religión no puede darnos libertad. El ser buenas personas y el tener muchas ganas no puede darnos libertad. Solo el Hijo puede darnos libertad. Y somos libres para vivir como lo que somos, como hijos de Dios, como elegidos de Dios. Aquí en el versículo 17 de 1 de Pedro capítulo 1, dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que nos mueve a vivir la verdadera libertad. Saber que nuestra libertad le costó a nuestro Señor Jesucristo entregar su vida, derramar su sangre preciosa como de un cordero que no había pecado, para que usted y yo obtengamos la verdadera libertad. Por eso Jesús dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Elegir y decidir, ser libre para obedecer, ser libre para elegir la santidad, ser libre para vivir a la manera de Dios. Eso es ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres, y solo Cristo puede darnos esta verdadera libertad. Así que aquí viene el desafío que nos presenta Dios por medio de su palabra. ¿Quiere usted ser verdaderamente libre? ¿Realmente quiere la libertad? ¿Realmente quiere vivir como debe vivir para lograr lo que debe lograr y disfrutar el proceso a pesar de los problemas, las dificultades y sufrimientos que puedan venir? Primera de Pedro también nos dice ahí en el capítulo 1, versículos 7 y 8, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. Porque habrá momentos difíciles y de sufrimiento, pero en la verdadera libertad podremos elegir, soportar y esperar en aquel que murió por nosotros. Verdaderamente libres. En estos días en México se va a dar el grito de independencia prácticamente en todas nuestras ciudades. ¿Por qué no podemos obtener la verdadera libertad y darle gloria a Dios por liberarnos de la esclavitud en la que hemos estado por tanto tiempo? Libres, libres para decirle no a nuestra vieja manera de vivir y decirle sí a vivir en obediencia como un hijo de Dios, una hija de Dios, obediente que confía en su Padre Celestial. Yo quiero invitarle a tomar esta reflexión. Solo hay una manera de ser verdaderamente libres y de tener verdadera libertad, y es por medio de el Hijo de Jesús. Así que en este día, encuéntrese con Jesús.
conozca la verdad y deje que la verdad le haga libre, verdaderamente libre. Padre bendito, nos acercamos a ti y tú conoces nuestra vida, Señor. Conoces nuestro pasado, nuestro presente. Conoces nuestra esclavitud. Primero abre nuestros ojos para vernos realmente como estamos, libres o esclavos. Y permítenos entender que en este momento nos ofreces verdadera libertad. Señor, que nuestro corazón la anhele para que te reciba a ti, Señor Jesús. Sálvanos, límpianos, danos esa nueva manera de vivir, haznos renacer y recibir esa herencia incorruptible por medio de la fe, Señor. Mueve nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome una decisión por Cristo. Tenga la salvación en Jesús. Reciba la verdadera libertad y vívala. Y vea qué feliz se puede vivir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Durante todo este mes seguimos orando por nuestra patria, anhelando que verdaderamente sea libre en Cristo Jesús. Y por lo pronto, si Dios nos concede la vida y la salud, le invito para que la próxima semana tengamos un nuevo encuentro con el Señor por medio de su palabra, para que Él nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela, le envío un fuerte abrazo, que Dios le bendiga en esta semana y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días.